Yo me he planteado venir con la dinamita. Lo siento, pero es así. La dinamita hace tres cosas. Mata, abre caminos y especialmente hace ruido. Espero no matar a nadie, no sé si voy a abrir caminos, pero por lo menos sí que voy a hacer ruido. Y voy a hacer ruido partiendo de una premisa, que retoma lo que ha dicho Javier ahora mismo. Estamos influenciados por nuestro ámbito cultural, nacional, social e ideológico, por este orden: cultural, nacional, social e ideológico. Todos los que estamos aquí tenemos un mismo ámbito ideológico. Ese ámbito ideológico no es occidental. Si prescindimos de Marx, Lenin no lo era ruso, Stalin era ruso, Mariátegui era peruano, Roy era indio, Mao era chino, Ho Chi Minh era vietnamita, Fidel Castro era cubano, incluso Kim Il-sung coreano, y si me apuráis, hasta Xi Jinping ahora, que es chino. Con esos referentes ideológicos, ¿por qué permanentemente tenemos que tener como referentes a los occidentales? Al principio ha habido una pequeña conversación con un compañero de aquí y me decía, el último artículo de Pepe Escobar con Michael Hudson, no sé qué, no sé cuántos. Pues muy bien, Michael Hudson está muy bien, Michael Roberts está muy bien, pero no dejan de ser occidentales. Y resulta que hay mucho otro mundo que no es occidental, porque todas o mayoritariamente las referencias que tenemos nosotros y nos ceñimos a ellas y nos circunscribimos a ellas son occidentales. Primera pregunta. Teniendo en cuenta lo que os he dicho antes, que nuestros referentes ideológicos no son occidentales, pero estamos en esta fase. Consiguientemente, si estamos influenciados en este ámbito cultural, nacional y social, elaboramos nuestra teoría según esos valores. Por tanto, estamos permanentemente mirándonos el ombligo. Somos europeos, somos occidentales, sí, alguna vez hay un poco de pelusilla en el ombligo, pero todo lo que elaboramos está en función de esos parámetros, Occidente. Y Occidente está desapareciendo a la velocidad que desaparece el café, digo el azúcar, cuando la echas en una taza de café. Exactamente igual. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque estamos obsesionados con Davos. El foro económico de Davos. ¿Cuántos foros económicos hay en el mundo? Pregunta. Davos. Solo lo que nos viene a la mente es Davos. Pero está el foro de San Petersburgo, está el foro de Vladivostok, está el foro de Boao. ¿Quién conoce esos foros? Nadie o muy poca gente. ¿Por qué? Porque no son occidentales. El foro de San Petersburgo es ruso. El foro de Vladivostok es ruso. Son foros económicos. Aquí está la dicotomía histórica que hay en Rusia, que hubo en la Unión Soviética y sigue habiendo en Rusia, entre el sector euroatlántico, dentro de las oligarquías y de las élites de poder rusas, y el sector euroasiático. Por eso en Rusia se hace el foro económico de San Petersburgo y se hace el foro económico de Vladivostok. Oeste y este. Pero ¿y el foro de Boao? Que lleva 14 ediciones, 14 años haciéndose. ¿Cuántos años lleva el foro de Davos? Pregunto. Y sin embargo es nuestra única referencia, nuestra única referencia. Mientras no rompamos ese tipo de moldes, difícilmente avanzaremos. Difícilmente. ¿Qué pasa en el foro de Davos? En el foro de Davos se lanza la historia del gran reinicio. El capitalismo está decayendo, el capitalismo está no sé qué, tenemos que reiniciar todo esto. ¿Tenemos en cuenta cuándo se plantea eso y en qué situación estamos? El gran reinicio famoso se plantea en junio del 2020. ¿Y qué pasaba en el 2020? La pandemia. La economía occidental estaba por los suelos.
En ese contexto es en el que se dice, bueno, como estamos por los suelos, vamos a impulsar el gran reinicio, que es la transición energética, que es la agenda verde, no sé qué y no sé cuántos y todo ese tipo de cosas. Pero como resulta que la pandemia no se termina, no se puede poner en marcha. Y lo retoman en la nueva sesión del Foro de Davos en abril del 21. Lo mismo, exactamente igual, palabra por palabra y coma por coma. Pero llega febrero del 22. ¿Y qué pasa en febrero del 22? Que estamos solos en otra dimensión. Rusia nos ha metido a todos en otra dimensión, queramos o no queramos, en otro mundo. Rusia nos ha pegado un empujón a todos, a todo el planeta. ¿Y qué pasa cuando alguien te da un empujón? Te pasan dos cosas, o te caes o te trastabileas, ¿no? Y cuando te trastabileas y en lo que estás ahí pensando hasta que recuperas el equilibrio vas hacia la izquierda o hacia la derecha, geográficamente hablando. Es decir, vas hacia el oeste o vas hacia el este. Y resulta que todo el mundo o la mayor parte del mundo se está posicionando hacia el este, curiosamente. Entonces, ¿el Foro de Davos dónde queda? ¿Dónde quedan esas pretensiones del Foro de Davos y todo este tipo de historias? El Foro de Davos, insisto, habla de transición energética básicamente y de economía verde. ¿Y en qué se basa? Se basa en el fin del combustible fósil. Y esto tiene que ver con los rollos del Parlamento Europeo, cuando el Parlamento Europeo decide que la energía verde es la energía nuclear, decide que el gas es la energía verde, no sé qué, no sé cuántas y tal y cual. ¿Y por qué? Porque este gran reinicio y esta transición energética y esta agenda verde, si prescindimos del combustible fósil, tiene que estar asentada en el gas. Un gas barato y fácil. ¿Y quién proporcionaba, según Davos, el gas barato y fácil? Rusia. Pero desde febrero de este año, aquí hay algo que chirría. Y como hay algo que chirría, además con la prepotencia clásica occidental, lo del ombligo, mirarnos el ombligo, es decir, cuando Rusia decide plantar cara al neonazismo ucraniano, que no es solo en Ucrania, está extendido en toda Europa y más allá, empiezan a imponer las sanciones. Las sanciones son ilegales según el derecho internacional. Según el derecho internacional, las únicas sanciones legales que los países están obligados a cumplir son las que impone el Consejo de Seguridad de la ONU. Estas sanciones las impone la ONU, las impone Estados Unidos porque sí, la Unión Europea porque sí, y el otro porque sí, y todo el mundo. Hasta yo puedo poner sanciones a los organizadores por no haber puesto un croissant en la mesa. ¿Está ahí? Bueno. Es decir, hoy llegamos a este grado de tontería y de estupidez. Todo el mundo pone sanciones, pero así es como funciona Occidente, porque Occidente ya no tiene otras palancas de dominio, solo es esta. Ya no tiene poder militar, y ahora explicaré el porqué, bajo mi punto de vista, no tiene poder cultural, no tiene influencia social y solo tiene el poder económico. Es el único poder que le queda. Por eso utiliza las sanciones como única arma para desmontar pretensiones emancipatorias en otros pueblos. El caso de Venezuela que ha sacado Javier es paradigmático, no solo, pero está ahí. Y por supuesto el caso de Cuba, el caso de Irán y muchos otros, ¿no? En este contexto, y luego hablaré de ello, hay que interpretar también el sabotaje a los oleoductos que se acaba de producir. Estamos en otro mundo, como digo, en este trastabilleo, en este empujón que nos ha dado Rusia a todos, el mundo, curiosamente y en contra de lo que planteaba Occidente, se está posicionando con el este. Y así tenemos los BRICS más, los BRICS no hace falta explicar quién son, pero curiosamente en la reunión de este año, Argentina e Irán han pedido el ingreso, ser miembros formales de los BRICS. ¿Qué hace Argentina ahí? Argentina está marcando el camino de que incluso en América Latina el tradicional patio trasero de Estados Unidos algo se está moviendo. Se acaba de celebrar la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. ¿Y qué ha pasado en la cumbre de cooperación de Shanghái? Se ha admitido como socios de diálogo a países como Egipto,
como Arabia Saudita, como Kuwait, es decir, países tradicionalmente vasallos de Estados Unidos. Está la OPEP del gas, digo la OPEP más que llaman. ¿Qué acaba de hacer la OPEP? Hace 3 días, negarse a cumplir las órdenes, porque eran órdenes de Occidente, especialmente de Estados Unidos, para aumentar la producción de gas y así bajar los precios del petróleo. ¿Y quién compone la OPEP? Especialmente a los países árabes, los países del Golfo, países tradicionalmente vasallos de Estados Unidos. Y curiosamente se está hablando cada vez con mayor fuerza de crear una OPEP del gas. ¿Y qué países son los principales países productores de gas? Por este orden son Rusia, Irán y el tercero es Qatar. Pero especialmente con Rusia e Irán, si se alían estos dos países y controlan el mercado del gas, casi el 60% del gas mundial va a estar aquí. ¿Dónde está el poder de las sanciones y dónde está el poder de todo esto? Y lo más importante, ¿dónde está el rollo de Davos y el gran reinicio? ¿Cómo se va a cocer todo esto? No hay gas, no lo hay, ¿dónde está? Ahora están todos desesperados por volver al carbón y a este tipo de rollos, ¿no? Están todos desesperados porque no saben cómo hacer este tipo de cosas. Ya todo esto desaparece. Al mismo tiempo, esto conlleva otros efectos que no pensaba Occidente que apareciesen. La desdolarización de la economía mundial. Esa desdolarización es evidente como consecuencia de todo esto. Y estamos en un momento en el que estamos ante un dólar fuerte, está viéndose porque el euro ha bajado, está por debajo de la paridad del dólar. Esa es otra historia. Pero ahora explicaré por qué. Y el yuan está fuerte. Tenemos dos. ¿Y cuál es la diferencia entre el dólar y el yuan? Que el yuan no está internacionalizado. Si el yuan sube y no está internacionalizado formalmente, ¿qué está pasando aquí? Que la gente está viendo las orejas al lobo, está viendo cómo se comporta Occidente, está viendo qué está haciendo Occidente con las sanciones, cómo se ha robado el oro de Venezuela, cómo se ha robado las reservas de Irán, cómo se ha robado las reservas rusas, las reservas afganas, etcétera, etcétera, y la gente está saliendo por najas, está diciendo Occidente a la mierda, literalmente, literalmente. Tan es así que hasta el Fondo Monetario Internacional tiene que plegarse a las evidencias, y el Fondo Monetario Internacional, el 1 de agosto, acordaos de febrero, que es la fecha clave de toda esta historia, febrero y el tema de Ucrania, la crisis de Ucrania, el 1 de agosto el Fondo Monetario Internacional toma una decisión histórica. Rebaja la cuota de las monedas occidentales. Los derechos especiales de giro ahora están, que es las monedas en las que comercia el mundo, el 43% está en dólares, el 43%, es la primera vez que el dólar baja del 50%, el 29% está en el 29 o el 26, no me acuerdo muy bien, bueno, por ahí, en euros, el 13% está en yuanes y el 9% en yenes y menos del 9% en la libra esterlina. Es decir, desaparecen las monedas occidentales. El yen y la libra prácticamente son inexistentes en el comercio internacional, por no hablar de otras monedas como el dólar canadiense o el dólar australiano, que eran, junto con el franco suizo, las otras monedas en las que trabajaba el Fondo Monetario Internacional. De repente nos encontramos con que ya solamente hay, prácticamente hay 3 monedas, el dólar, el euro y el yuan. Así hay que entender el 1 de agosto, cuando se toma esta decisión, porque poco después Nancy Pelosi va a Taiwán. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta, si no es imposible entender qué está pasando. Pero como consecuencia de todo esto, estamos evidentemente en una recesión económica en todo Occidente, en todo el mundo, pero especialmente en Occidente,
Esa recesión es una crisis financiera, una crisis de deuda, se interrumpen las cadenas de suministro, China sigue con la política de COVID-0, por lo cual la fábrica del mundo se ralentiza, no crece tanto como venía creciendo hasta ahora, pero sigue creciendo, por supuesto, pero no al nivel que esperaba Davos, por ejemplo, cuando plantea toda esta historia del gran reinicio. Las rutas tradicionales de energía desaparecen, el gas ruso ya sigue llegando, pero llega a través, curiosamente, de China, y hay que buscar otras vías alternativas. Todo esto está en caos, todo esto está ahora mismo, como digo, es como un flan, ni siquiera como la gelatina tiene más consistencia que el flan, se mueve pero no se deshace, el flan sí se deshace. Ahora mismo esto está como un flan, es el flan occidental. Y esto, como digo, se puede contabilizar. ¿Por qué no lo contabiliza ningún occidental? Curiosamente, porque no hay que dar la impresión de que Occidente está desapareciendo. Pero sí hay gente que lo contabiliza. Por ejemplo, los chinos. Antes, cuando existía la Unión Soviética, leíamos cosas de la Unión Soviética porque los soviéticos editaban en castellano, editaban en inglés, editaban en todas las lenguas. Pues los chinos hacen lo mismo. Es que es así de fácil. Y si tenemos problemas para ver lo que dicen los chinos en castellano, pues leámoslo en inglés, que también lo editan. Pero no lo hacemos. Leemos solo los occidentales. Bueno, pues los chinos calculan que Occidente ya ha perdido el 20% de su potencial económico. Podemos creerles o no creerles, los chinos son parte interesada en esta historia. Y evidentemente, si a Occidente no le interesa el decir estamos hundiéndonos, a los chinos les interesa decir Occidente se está hundiendo. Pero en este caso yo prefiero creer a los chinos que no a los occidentales. No riáis, esto va así. Y va así, entre otras cosas, porque es evidente que hay un desacoplamiento evidente económico entre China y el resto del mundo, pese a que China es un país que trabaja a largo plazo. Aprobó el 14º Plan Quinquenal, que establece unos parámetros de desarrollo interno y externo de China para el 2035. La semana que viene tiene el 20 Congreso del Partido Comunista, donde vamos a ver cuál va a ser el camino que va a llevar China a nivel interno y a nivel externo, pero sobre todo China está pensando en el 2049, que es el centenario de la fundación de la República Popular China. Y China, cuando dice estas cosas, sabe de qué está hablando. Otra cosa es que le estén tocando los pies con Taiwán y qué está haciendo Estados Unidos, como decía Javier, más armas, más no sé qué, más no sé cuántos. Es el único elemento que tiene, el asustar, pero es un poco como asustar con el hombre del saco. Hoy por hoy, lo vengo manteniendo desde hace tiempo, y lo ha dicho también Javier, estamos en una cuestión de calidad frente a cantidad armamentística. La OTAN, Estados Unidos, tiene muchos más armas, muchos más soldaditos, más barcos, más aviones, pero son de peor calidad con las armas hipersónicas que lo que tienen los chinos y lo que tienen los rusos. Algo de los rusos estamos viendo. Todavía no hemos visto nada de los chinos. Empezando por ahí. Todavía no hemos visto nada. Por eso mantengo, ya llevo casi 20 minutos, voy a acelerar un poco, pero me interesaba mucho detenerme en esto. Por eso mantengo que pese a todo, o mejor dicho que pese a todo, que Occidente está desapareciendo. La hegemonía occidental está desapareciendo muy rápidamente y eso incluye esta pretensión o este mito de que la OTAN es invencible o que la OTAN está muy fuerte. No, para mí la OTAN está débil. Y está débil por varias razones. Primero, para nosotros olvidamos que la OTAN se define como organización político-militar. No es solo una organización militar, Javier lo ha dicho también, organización político-militar. En los funcionamientos de la OTAN, en los principios de la OTAN, no hay más que coger su página y leerlos, que se ratifican en el Tratado de Lisboa del 2009, y que se han vuelto a ratificar y a recoger en la Cumbre de Madrid de ahora de este verano, se dice, como también ha dicho Javier, la OTAN y la Unión Europea son instituciones complementarias y se refuerzan mutuamente en ámbitos
políticos, siempre anteponen la palabra política, y de forma especial los militares. Eso es lo que dice. Dice que la Unión Europea es el socio único y esencial de la OTAN y que hay que establecer una asociación estratégica entre ambas. Cuando la OTAN dice que es el socio, que la UE, la Unión Europea es el socio único y esencial, es que es así. La OTAN ya no puede crecer más. Y no puede crecer más ni siquiera la incorporación de Suecia y de Finlandia es el estertor del agónico. Ya ahí se acaba, ya no puede crecer más. Por eso Estados Unidos está montando lo que está montando con los vasallos anglosajones. El AUKUS en Asia, está intentando montar una OTAN en Oriente Próximo. A su nivel estuvo intentando montar una OTAN en América Latina, Colombia se incorporó, Brasil lo rechazó, por ejemplo, pero está ahí. En este contexto aparece un elemento que hay que tener en cuenta y que a mí me sirve para dar la vuelta al discurso. A lo mejor es interesante y es necesario crear una plataforma contra la OTAN, pero también es interesante crear una plataforma contra la Unión Europea. Y nadie habla contra la Unión Europea. ¿Por qué? Por esto. Si la OTAN es una organización político-militar y la Unión Europea es su socio único y esencial, hay que dar al eslabón más débil. Y el eslabón más débil hoy día es la Unión Europea, donde hay un enfrentamiento cada vez más abierto entre Francia, especialmente Francia, y en este caso Alemania. Ya lo hubo en Yugoslavia. Cuando desaparece la Unión Soviética y desaparecen todos los países del este europeo, por iniciativa francesa se intenta crear el ejército, como se llamaba, la Unión Europea Occidental. La Unión Europea Occidental era un ejército europeo y ahí hubo tensiones evidentes entre Francia y Gran Bretaña, el gran vasallo de Estados Unidos, por quién controlaba ese ejército europeo, argumentando que los dos tenían armas nucleares. Se produce el Brexit, que hay que tenerlo en cuenta. Gran Bretaña se va de la Unión Europea. El único poder militar que queda es el francés. Francia siempre ha sido muy reacia a la presencia en la OTAN, a la pertenencia a la OTAN, desde De Gaulle, desde Giscard d'Estaing. Curiosamente, Carcas, los progres, el Mitterrand, el Hollande, no sé qué, no sé cuánto, siempre han sido los atlantistas de pro. Siempre. Y eso pasa en todas partes en Europa, en todas partes. Ahora mismo Macron, pese a la postura que está teniendo con el tema de Ucrania, está recuperando esas historias. Cada vez se está hablando más de Gaulle y cada vez se está hablando más de Giscard d'Estaing. Y acordaos que Macron es el que dice lo de la muerte cerebral de la OTAN. No lo dice porque sí, lo dice precisamente en este contexto. Y cuando Gran Bretaña ha desaparecido de la Unión Europea, cuando se produce el Brexit. Y cuando se produce el Brexit solo queda una potencia militar. Pero ahí es cuando Francia, a nivel europeo me refiero, ¿vale? Ahí es cuando Francia establece un pacto con Alemania. Está así, es el pacto franco-alemán del 2019. Curiosamente, el mismo año en el que Macron dice lo de muerte cerebral de la OTAN. ¿Y qué se plantea en ese pacto franco-alemán? Que es lo que estamos viendo ahora también, ahora, este día. En este franco-alemán se plantea un quid pro quo, que decían los romanos. Francia se garantiza el control militar y el apoyo europeo a sus ínfulas neocoloniales, especialmente en África, y Alemania se asegura el control de todos los países del este de Europa, que después de la desaparición de la Unión Soviética fue el capital alemán el que entró a saco en la economía de estos países, de Letonia, de Estonia, de Rumanía, de Polonia, En esas están, y en esas están en estos momentos. Así también hay que interpretar el por qué son estos dos países, Francia y Alemania, los países que formaron parte del cuarteto de Normandía en Ucrania, los acuerdos de Minsk. No son otros países europeos, son estos dos, porque aquí es donde está el talón de Aquiles actual de la Unión Europea, el enfrentamiento entre Francia y entre Alemania.
Y así hay que interpretar también lo que acaba de pasar con el Consejo Político Europeo, que se han sacado de la manga a iniciativa de Macron y que se han reunido en no sé cuántos países en Praga hace 3 días, donde están países que no están formalmente dentro de la Unión Europea, como es el caso de Noruega, como es el caso de Azerbaiyán, como es el caso de Turquía, e incluso de la propia Gran Bretaña, que también ha asistido a este garito. La Unión Europea está muerta.